Hola muchachos, ¿cómo están? Esto siento que fue el mejor intento que pude hacer, ya que no puedo estar en el colegio porque tengo que cumplir mi reposo. Pensé en enviarles el contenido solo en las láminas, pero a veces la información solo en láminas, pues es un pelín más difícil de comprender. Y yo sé que a mí me pasa que cuando escucho las cosas como si me las estuviesen narrando, pues tengo un poquito más de retentiva. Entonces decidí plantear este formato y espero que les ayude y que les parezca chévere. Ya saben que pueden preguntarme cualquier cosa a través de Classroom o cualquier otro medio, y además pueden devolver cada lámina para escuchar y repetir cuantas veces sea necesario y puedan llevarlo a su ritmo. Ok, bueno, perfecto, arrancamos entonces. Bueno, tiempo antes de empezar, quería disculparme por adelantado, porque sé que de fondo se escuchan muchísimos grillos y ranitas, pero cuando tengo el chance de grabar estas clases es en la noche, y en la noche aquí en la casa pues se alborotan. Y entonces espero que no interfieran, o que al menos interfieran lo menos posible en estos audios y que no les resulte incómodo. Ok, entonces estamos aquí en la primera lámina. Vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Y bueno, aquí lo que hago es presentarles, mostrarles el contenido que vamos a ver, que son las tres leyes de Newton. La primera, que habla sobre la inercia. Muchos se refieren a ella como la ley del equilibrio, y ya vamos a ver por qué, pero ese del equilibrio es una perspectiva bastante interesante y de hecho me parece que es un poco más práctica. La segunda ley es la que establece una relación entre la fuerza y la masa. Entonces, son dos cantidades físicas que, que hasta ese momento, pues, a pesar de que guardaban relación, antes de Newton, nadie había logrado establecer esa relación entre ellas dos, explicarlo, teorizarlo, y de ahí su importancia. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, y ya vamos a hablar un poco más de ella, pero es bastante interesante porque tiene bastantes ejemplos prácticos en la vida cotidiana y por eso puede ser un poco más accesible. Muy bien, entonces arrancamos con la primera ley de Newton. Ya nos vamos a referir como a la ley de equilibrio, y su propuesta matemática es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Noten que este símbolo que está al lado de la F, que parece una E mayúscula, se llama sigma, es una letra griega y denota sumatoria. ¿Ok? Entonces, yo no quiero repetir la información que ya está en la lámina, sino más bien complementarla. Esa información ustedes pueden darle pausa al audio y pueden copiar, tomar apuntes si es necesario. Pero lo que habla, por ejemplo, de lo que habla la inercia, es de que todo cuerpo cuando se está moviendo busca mantenerse en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si se imaginan un tren que viaja a toda velocidad, él espontáneamente no se va a detener. Necesita una fuerza externa que lo detenga o que lo impulse a ir más rápido para variar su velocidad. Pero si nada afecta, si nada actúa sobre él, él va a buscar mantenerse moviéndose de la misma forma como viene moviéndose. O incluso, por ejemplo, si se imagina una nevera, un objeto así pesado, este es un objeto que está en el reposo y que espontáneamente no va a buscar moverse. O al menos no siempre que no esté que sí poseído por algún ente extraño. Pero el hecho es que ese objeto no va a buscar moverse por sí solo, y la única forma de que se desplace es que actúe sobre él una fuerza externa, que básicamente es uno cuando empuja, ¿no? O cuando bala. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante sobre qué es el equilibrio. Sin embargo, cuando dice que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se contrarrestan, significa, por ejemplo, que si yo halo hacia la izquierda un objeto con una fuerza tal y otra persona lo ala hacia la derecha con la misma fuerza, esas dos son fuerzas que se contrarrestan. Entonces, si yo las quisiera sumar, pues la fuerza total o la fuerza neta me daría cero. Y de eso se trata básicamente el equilibrio. Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva, antes de entrar en temas como el equilibrio,
quiero mencionarles, recordarles eso que les he comentado, que la fuerza es un vector, la fuerza es una magnitud vectorial, y recuerden que en física todo vector, así como en matemática, tiene dirección, magnitud y sentido, pero además en física tiene la unidad, y la unidad con la que se trabaja la fuerza es el Newton, ¿sí? Ya nosotros hemos hablado un poco de eso, se debe a Isaac Newton, y ahí tienen la prueba matemática de cómo se compone un Newton, ¿ok? Ahora, fíjense que por ser un vector, tiene que trabajarse vectorialmente respecto a la suma y a la resta, ¿ok? Es decir, cuando yo quiero operar con dos vectores, tengo que operar con las reglas vectoriales. Esas reglas son sencillas, no es más que x se suma o se resta con x y y se suma o se resta con y. Y entonces te va a dar dos números que son las dos componentes del vector, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo que está bien básico, pero que también está bien organizado. Así como por ejemplo les había mencionado, no recuerdo qué profe fue, creo que fue el profe Pablo, de que se suman las cosas que tienen el mismo apellido. De la misma manera sucede aquí, que si tienen, por ejemplo, la fuerza 1 vale 3 en x y la fuerza 2 vale menos 9 en x. Entonces se van a sumar 3 más menos 9. ¿Sí? Y ese va a ser la componente en x. Y bueno, aquí tienen además la indicación de cómo sabemos cuando una fuerza es positiva o negativa según sus componentes y se debe al plano cartesiano. De todos modos, ahí les pongo un esquema que estructura esa información. Muy bien, entonces ya entramos al equilibrio y les comentaba en la primera lámina que qué pasa cuando las fuerzas se contrarrestan, ¿no? En este dibujo está un poquito más claro. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta que, bueno, fíjense que me refiero a que está claro porque esta fuerza que apunta hacia la derecha es una fuerza de 15 newtons y esta fuerza 1 que apunta hacia la izquierda también es una fuerza de 15 newtons. Sin embargo, como son vectores, cuando va hacia la izquierda se denota con un menos y cuando va hacia la derecha se denota con un más. Entonces a la hora de sumarlos, menos 15 newtons más 15 newtons me da 0, ¿sí? Y por eso es que decimos que las fuerzas se contrarrestan. Entonces, en este caso, visualmente es muy fácil de observar. Sin embargo, hay momentos en los que visualmente no es tan intuitivo y tenemos que aprender a sumar x con x y y con y, ¿sí? Para ver qué se elimina con qué cosa. Entonces, quería comentarles eso y quería comentarles primero que no solo se da cuando actúan dos fuerzas, pueden actuar infinitas fuerzas que se vayan contrarrestando una con la otra, y si al final la suma de las fuerzas da cero, entonces está en un estado de equilibrio dinámico, ¿ok? Y fíjense que cuando algo está en equilibrio dinámico, su aceleración va a ser igual a cero, bien sea porque está totalmente detenido en reposo, en cuyo caso no tiene velocidad, y si no tiene velocidad tampoco tiene aceleración, o si algo se está moviendo a velocidad constante, pues lo vemos en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando algo se mueve en velocidad constante, su aceleración vale cero. Entonces, cuando la aceleración vale cero, también el cuerpo está en equilibrio. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Yo sé que eso suena un poquito chino, pero ya vamos a hablar un poquito de por qué cuando la aceleración es cero, un cuerpo está en equilibrio. Perfecto, entonces llegamos a la segunda ley de Newton, esta que establece la relación entre fuerza y masa. Y de hecho lo que dice es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Y esto lo que significa es que cuando un objeto se está moviendo, para detenerlo, esa fuerza que yo voy a tener que imprimirle para detenerlo, por ejemplo para detener ese tren del que hablábamos al principio, va a ser proporcional a la masa del tren, ¿sí? Entonces, como es un tren, tiene muchísima masa, entonces voy a necesitar muchísima fuerza para detenerlo. Sin embargo, si me lanzan una pelota de papel que tiene una aceleración cualquiera, como tiene muy poca masa, yo voy a tener que imprimirle muy poca fuerza para poder detenerlo, ¿sí? Eso por una parte. Pero por otra parte, pues también se da en cuanto a no detener, sino empezar a mover un objeto.
¿sí? Es decir, cuando intento mover, por ejemplo, que si te quedas accidentado en un autobús, entonces te bajas e intentas empujar el autobús tú solo y te va a costar muchísimo, vas a tener que emplear muchísima fuerza porque el autobús tiene mucha masa. Sin embargo, cuando tienen un cuaderno en el pupitre y ustedes quieren moverlo, pues no les toma tanta fuerza porque el cuaderno tiene mucha menos masa que un autobús, por ejemplo. Entonces la fuerza que necesitan para moverlo es mucho menor, ¿sí? Esa es la relación entre fuerza y masa. Y además, Newton los vincula a través de la aceleración. Y eso lo que quiere decir es que la fuerza con la que, por ejemplo, la fuerza con la que te golpea un objeto es, se describe como la masa de ese objeto por la aceleración que llevaba, ¿sí? Entonces cuando te dan un balonazo, cuando te descuidas y te dan un balonazo, cuando los intercursos están jugando fútbol y algún virolo suelta ese chute y se va de la cancha el balón y tú estás descuidado mordiendo una empanada y te da el balonazo en la cabeza, la forma de medir la fuerza con la que te golpeó el balón, pues es calculando la masa de ese balón por la aceleración que tenía mientras se estaba moviendo. Muy bien, esto es algo interesante, y es esta diferencia entre la masa y el peso. No sé si recuerdan que al principio del año yo les decía que había una mala concepción sobre la diferencia entre rapidez y velocidad. Y que nosotros, cuando hablamos de rapidez, perdón, cuando hablamos de velocidad, en realidad la mayoría de las veces nos referimos a rapidez. Por ejemplo, cuando vemos el velocímetro del carro, eso en realidad no nos dice la velocidad, nos dice la rapidez con la que viaja el carro, ¿sí? Bueno, de igual forma, existe este error de que la gente asocia masa y peso a la misma cosa, y no son la misma cosa. La masa es una característica que tiene toda materia, ¿sí? Que tiene todo pedazo de materia, tiene masa y se mide en kilogramos. Y el peso es una fuerza. Y no es cualquier fuerza. El peso es la fuerza con la que el centro de la Tierra te atrae hacia sí. Es decir, ese ejemplo de esa liga que yo les comenté, que había como una especie de liga que nos une al centro de la Tierra y que mientras más nos alejamos nos jala con más fuerza. Bueno, esa fuerza con la que nos ala esa liga es el peso, ¿sí? Entonces, el peso, eh, pues se mide o se calcula, perdón, multiplicando la masa por la gravedad, ¿sí? Toda fuerza es masa por aceleración. Y en el caso del peso, que también es una fuerza, pues es la masa por la aceleración, que en este caso la aceleración es la gravedad, que es lo que nos une al centro de la Tierra. Entonces, es masa por aceleración, pero como en este caso nuestra aceleración es la gravedad, pues masa por gravedad, ¿sí? Yo sé que en el audio de repente lo explico un poquito rápido, pero chequeen la información que está en la lámina y repitan cuantas veces sea necesario porque en verdad es bien sencillo, esta noción es bien sencilla. El hecho es que un objeto que tiene 30 kilogramos de masa no pesa 30 kilogramos, pesa 294 newtons. Entonces cuando uno se para una balanza y uno dice, no, es que peso, qué sé yo, 70 kilos, en realidad eso lo que te dice es que tu masa es de 70 kilos y tu peso sería esos 70 kilogramos por la gravedad. Perfecto, y ahora llegamos entonces a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Y acción y reacción es una noción con la que estamos todos familiarizados, todos hemos escuchado más o menos algo de eso alguna vez en la vida. Y bueno, ya el enunciado se los puse aquí en la lámina, no tengo no quiero repetir la información. Sin embargo, matemáticamente, lo que significa acción y reacción es que la fuerza que ejerce el cuerpo uno sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta que la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo uno. Y ya yo más o menos les había hablado de esto en el salón, pero lo que significa es que cuando yo golpeo una mesa, esa mesa, físicamente hablando, me ofrece una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia lo que significa es que a efectos prácticos, pues la mesa también me está golpeando a mí con la misma fuerza, pero en sentido opuesto, ¿sí?
Entonces, eso hay muchos ejemplos prácticos sobre acción y reacción, ya poco a poco vamos a ir este, hablando sobre ellos. Sin embargo, este que les puse acá es de un sistema en el que hay dos masas. Este dibujito que está a mano izquierda, no el meme fantástico que les puse, sino este dibujito que está a mano izquierda, que tiene una masa de 50 kilogramos unida a través de una cuerda con una masa 2 de 200 kilogramos, ¿sí? Esa cuerda pasa por una polea, ya luego hablaremos qué pasa cuando sucede eso en física. Sin embargo, fíjense que es la misma cuerda que une el cuerpo 1 con el cuerpo 2. Y entonces cuando digo acción y reacción, un buen ejemplo de esto es que el cuerpo 2, el de 200 kilogramos, está alando al cuerpo de 50 kilos, tanto como el cuerpo de 50 kilos está alando al cuerpo 2, ¿sí? Ese es un tema de acción y reacción. Entonces la fuerza que ejerce el 2 sobre el 1 es igual y en sentido opuesto a la que ejerce el 1 sobre el 2. Ok, entonces llegamos a la fuerza normal. Y la fuerza normal es un ejemplo muy bueno de acción y reacción. Y resulta que la fuerza normal es lo que evita que una mesa se reviente a pedazos cuando yo la golpeo con la fuerza extraordinaria que tengo. Este, pero no, la verdad es que cuando, por ejemplo, nosotros colocamos algún objeto sobre una mesa y esa mesa no se quiebra o no se dobla, es porque esa mesa es capaz de aguantar el peso, ¿no?, del objeto que le pusimos. Y eso sucede porque la mesa ejerce una fuerza sobre ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que yo coloco mi bolso sobre la mesa. La mesa, para no doblarse, tiene que ejercer una fuerza hacia arriba que contrarreste el peso de ese bolso. ¿Sí o no? Entonces, la fuerza normal es justamente esa fuerza, la fuerza que contrarresta el peso de un objeto sobre una superficie, ¿sí? Y bueno, ya luego hablaremos sobre el diagrama de cuerpo libre, que es lo que tienen a mano derecha. Sin embargo, fíjense por las flechitas que intuitivamente podemos ver que sobre esa mesa el peso apunta hacia abajo, el peso de la caja apunta hacia abajo, y la fuerza normal, que es la que ejerce la mesa sobre la caja, apunta hacia arriba. Perfecto, entonces aquí les pongo algunas páginas que están súper útiles para que las chequeen y para que complementen esta información y sobre todo para que practiquen, porque por acá es difícil hacer ejercicios, por cuestiones de formato de páginas, es difícil escribir los ejercicios, escribir las fórmulas y además hacerlos interactivos. Entonces yo he conseguido estas distintas páginas que tienen tanto teoría como ejercicios resueltos para que puedan practicar y para que sepan más o menos de qué manera yo les puedo ir evaluando esto en las pruebas que hagamos, ¿sí? Esta primera página es Khan Academy, es una página fantástica, de pana que es brutal, véanla, pero no se limiten solo a ver este link que les mandé, sino que cuando lo abran, eso les va a abrir un artículo y les va a ofrecer una serie de videos y toda la materia que yo les estoy dando también se la presentan ahí, con una perspectiva nueva, con voz de doblaje mexicano si les interesa, si es lo suyo. Y, y bueno, en esta segunda página la teoría es súper completa. Y en esta tercera y cuarta página, que son las que tienen los ejercicios prácticos, son fuentes que no deben perderse. Por ejemplo, en este tercer link aparece, creo que vi incluso algunos videos y todo, en la que explican no solo el ejercicio, sino el procedimiento con el que se hizo. Entonces, bueno, nada, aprovechen, practiquen, cualquier duda ya saben que pueden consultarme en Classroom y quedamos entonces con eso por esta primera parte. La primera evaluación que les voy a hacer va a ser sobre esta primera parte. Y luego, cuando entreguen esta, es que vamos a evaluar la segunda parte que arranca en la próxima lámina.